La arqueología también excava bajo el agua. A lo largo del tiempo, las sociedades humanas se han asentado cerca de mares, ríos y lagos. En esos espacios surgieron rutas comerciales, migraciones, exploraciones y también conflictos por el control del territorio y sus recursos. Entre restos de naufragios, antiguos campos de batalla navales y paisajes culturales hoy sumergidos, pero también en vestigios que permanecen en la superficie, la arqueología marítima y la arqueología subacuática nos permiten comprender cómo las comunidades humanas se han relacionado con los cuerpos de agua y cómo estas interacciones transformaron el entorno. Si quieres saber cómo se investiga este mundo oculto bajo el agua, acompáñanos. En este episodio de La Hoja Suelta, la arqueóloga marítima y especialista en restauración cultural, Mitzi Quinto, nos comparte su experiencia explorando la historia que permanece bajo la superficie. Pues estamos en una entrega más de La Hoja Suelta, este podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Les saludamos con mucho gusto sus anfitriones, Wendy Osorio y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX. En esta ocasión, al fin logramos hablar de un tema que nos han pedido toda la vida, que es arqueología marítima. Y para eso invitemos a Mitzi Quinto Cortés de Ecos Patrimoniales. Aplausos. ¿Cómo estás, Mitzi? Muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto platicar con ustedes. Y bueno, pues si este tema despierta tantas burbujas de amor, pues vamos a platicar sobre eso. Eso, y pues gracias por venir a este espacio, que no es la primera vez que la invitamos, pero ahora sí, nuevo set y además, pues en vivo y a todo color. Entonces, pues esperemos que resuelvan sus preguntas y si no, pues por lo menos sepan dónde ir a preguntar también. Oye, ¿cuánto tiempo tiene del primer episodio que hicimos con Mitzi y con Natal? Wow, yo justo te iba a decir eso. Creo que la primera vez que platicamos fue por ahí del 2020, 2021. Sí, esos años fatídicos de la pandemia, el confinamiento, que bueno, obvio lo hicimos a la distancia, pero sí, ya tiene que además somos proyectos que quizás surgimos en tiempos un poquito diferentes, pero sí, más o menos ahí surgimos, ¿no? En este contexto también pandémico, del confinamiento, y qué bueno es continuar, vernos, ¿no? Y vernos nuevamente. Esa vez todavía grabábamos en Zoom a distancia. Exactamente, y me acuerdo que estábamos también batallando con el audio y con todo, y el fierro viejo que vendan, entonces... De hecho, creo que, y tenemos ya ahora sí la confianza de decirlo directamente, ese episodio tuvimos problema técnico, nuestro micrófono estaba fallando. Uy. Entonces tuvimos que reeditar ese, o sea, básicamente rescatar el audio. Ya. Esperemos que esta vez no nos pase nada. Esperemos que no. Pero sí. Esas de las veces que obviamente nosotros lo hemos repetido muchas veces, no somos técnicos en audio ni en producción audiovisual. Ahí estábamos haciéndole, ¿no? Hace rato estábamos acomodando las cámaras y que el enfoque, no sé, y que el encuadre y tal. Pero ahora ya... pues ya hasta tenemos micrófono, imagino. Eso sí, me siento muy, muy halagada, la verdad, de ser parte de este episodio y obviamente de la historia de Libreta y ustedes de la historia de Ecos Patrimoniales. Pues sí, entonces yo creo que hemos mejorado. El público que nos sigue, toda la gente que nos apoya no merece menos. Exacto. Entonces por eso traemos invitados de este calibre. Ay, muchas gracias, Wendy. Y pues sí, el tema, vaya que sí nos lo han pedido. Entonces, por fin, querida comunidad de Libreta Negra MX, vamos a hablar sobre arqueología marítima o arqueología marina. Pero además es importante empezar por la pregunta donde Mitzi, pues cuéntanos, ¿de qué va este tema, este tipo de investigación? Y además, ¿cuál es su importancia? Claro, pues mira, primero podría decirte que hay mucha confusión de pronto con la terminología entre lo que es arqueología subacuática, arqueología marina, arqueología marítima, arqueología lacustre, arqueología acuática, ¿no? Subacuática. Subacuática, exactamente. Y en realidad tenemos que pensar esto como un término sombrilla, o en este sentido, término burbuja, que engloba todas las actividades que surgen respecto a un cuerpo de agua, ¿sí? Es decir, no solamente encima del agua, o debajo del agua, o sobre el agua,
o alrededor del agua, es decir, cualquier relación que el ser humano haya establecido con un cuerpo de agua. Entonces, claro, puede ser agua salada, agua dulce, puede ser un estuario donde tenemos la mezcla de agua dulce y agua salada, es decir, como las entradas del mar cuando se convierten en ríos, ¿no? Entonces, tenemos que pensar más bien en que la metodología de la arqueología, como ustedes bien saben, de la arqueología terrestre, de la arqueología, no sé, de el espacio, de la basura, pues es un acercamiento, es una forma de entender ese mundo. Entonces, pensando en esta relación de la arqueología respecto a los cuerpos de agua, pues es a lo que nosotros llamamos de manera general arqueología marítima. No por eso significa que solamente nos referamos al mar, sino, como bien dije, a cualquier cuerpo de agua. Entonces sería la arqueología de cenotes, la arqueología de lagos, de lagunas, también sería la de ríos, como mencioné antes, puede ser la de archipiélagos, pero también puede ser la de las presas, ¿no? Incluso, o sea, no solo hay que pensar en los cuerpos de agua naturales, también los artificiales, también los hechos por el ser humano. Todo eso y más van a averiguar ahora. Ahora, justamente el objetivo, digamos, una de estas características que nos estás diciendo es que es arqueología pues con agua, ¿no? Exactamente. Pero ¿cómo es eso? Al final hay una coincidencia de varios conceptos, porque uno no nada más se mete a nadar, sino estamos buscando o tenemos un objetivo muy particular, que es estos vestigios del pasado, ya sea remoto, muy remoto o mucho más reciente, y pues el registro, la conservación y evidentemente muchas veces la recuperación de algo que llamamos herencias culturales sumergidas. ¿Qué es esto? Exactamente. Bueno, pues mira, esa es una pregunta que también abre esta discusión. Como ya bien les dije, es cualquier relación del ser humano con los cuerpos de agua, ¿no? Entonces lo mismo pueden ser, estos objetos pueden ser colocados dentro de estos cuerpos de agua de manera intencional, como puede ser una ofrenda maya en un cenote, donde va a ser básicamente a lo mejor los restos humanos, pero también pueden ser los restos de animales, pero también pueden ser cerámicas, puede ser joyería, porque hay que pensar que los cuerpos de agua casi siempre en esta perspectiva prehispánica tienen que ver con la asociación de los tres niveles, ¿no? Del inframundo, de nuestro mundo y del supramundo, ¿no? Y estos cenotes pues justamente son esa representación, ¿no? Pero también hay que pensarlo como los pecios. Los pecios son los barcos hundidos, así es como nosotros le denominamos por nomenclatura, digamos, legal. Y entonces estos pecios, lo mismo puede ser una canoa, ¿no? Que podría ser un barco industrializado que se hundió ayer porque pasó el huracán Otis. En ese sentido, los pecios pueden ser de cualquier época y de cualquier material. Evidentemente, si nosotros pensamos en materiales más antiguos o tal vez de tradición prehispánica o incluso ya actual, todavía tradicional, pues podrían ser de madera, ¿no? Y pensando en esto, pues evidentemente ha habido mucho despliegue de diferentes técnicas, de entender qué madera es más resistente o por qué no. Y a mí me gusta mucho pensarlo así como ha avanzado la arquitectura pues la construcción de lo que nosotros le llamaríamos el entorno construido, pues también está la arquitectura naval, y la arquitectura naval también es este despliegue, ¿no? De toda esta entendimiento de los materiales, pero también de las cargas, de la flotación de un barco, de una embarcación, desde pues muy pequeña hasta estos barcos cargueros, ¿no? Que pueden cruzar, no sé, el canal de Panamá y que pueden transportar cantidades inmensas, ¿no? De combustible, o incluso transportar, no sé, otros barcos, ¿no? Asimismo. Entonces, a esto nos referimos con el patrimonio marítimo, como bien decía, en esta analogía de la relación con los cuerpos de agua, pues lo mismo puede ser algo que todavía flote, ¿no? Y todavía lo estudiaríamos desde una perspectiva de arqueología marítima, como puede ser algo que ya esté sumergido, como un pecio, y que también vamos a abordar con la misma metodología. Entonces, bueno, ustedes obviamente que tienen toda la experiencia en campo, pues no me dejarán mentir que hacen una cuadrícula, que toman un registro fotográfico, que tienen que hacer un entendimiento de un levantamiento, es decir, de poder explicar qué es lo que ustedes están viendo, y esa es la misma manera en la que nosotros lo hacemos en arqueología marítima o en arqueología subacuática.
Entonces, bueno, un poco regresando a esta pregunta, ¿no? De qué sería subacuático, pues sí, evidentemente ahí te tienes que meter porque es subacuático, pero también me gustaría decirles que no toda la arqueología marítima se hace debajo del agua. También la arqueología marítima se hace alrededor del agua y sobre el agua. Mira, ¿quién lo hubiera dicho? Yo no lo sabía, por ejemplo. No, ahorita estamos, es un programa bien interesante porque en otras ocasiones había estado en calidad de conservadora, restauradora, pero ahora ya estás más en el papel arqueológico, ¿no? Que te ha tocado pues trabajar tanto fuera del agua y en este caso también tuviste una especialidad y yo no sé si podría hacer arqueología subacuática dentro del agua. Pues es que yo me quedo pensando en la parte donde ya aplicas como las técnicas, ¿no? De pues hacer el registro, ¿no? De esos materiales y pues también ahí, sobre todo cuando se hace en este modo de que también te sumerges, o sea, lo subacuático, pues también el tiempo apremia, ¿no? O sea, tienes que ser veloz porque pues ahí también hay otro riesgo. Entonces, la complejidad que nosotros hemos enfrentado, pues haciendo en la superficie, o sea, sobre superficies terrestres, pues sí se torna complejo, ¿no? Luego esto del registro, de los elementos culturales y el tiempo también sabemos que tenemos que correr. No imagino cómo se tiene que gestionar todo esto, ¿no? Entonces, sí, o sea, para nosotros también se nos abre el panorama porque además, seguramente lo vamos a desglosar más adelante, en el caso de México generalmente escuchamos de una arqueología subacuática, ¿no? O sea, para mí es como lo que más se habla o se ha trabajado respecto al tema, pero ya nos contarás más adelante. Sí, cómo. Antes de pasar a ese punto en particular, cuéntanos justamente cómo es la diferencia o qué te ha tocado vivir a ti de hacer arqueología fuera y dentro del agua. Claro, pues miren, justo de la misma manera y en la misma proporción en la que hay que considerar si vamos a tener lluvias o si vamos a tener, no sé, un cielo despejado o demasiado sol y entonces no podríamos trabajar en tierra, ¿no? Porque el sol es muy fuerte y entonces nos podríamos insolar. De la misma manera hay que considerarlo debajo del agua, ¿no? Y bueno, y sobre el agua también, claro, porque no queremos convertirnos en un pecio. Por supuesto. Entonces, es chistoso porque siempre me preguntan en la familia así como, ay, ¿a ti te gusta irte de vacaciones en un crucero? Y yo es como, no, porque yo sé cómo terminan. Entonces, pensando un poco en eso, pues no quiero ser un vestigio arqueológico, not yet. Me parece muy interesante porque tienes que considerar los tiempos de huracanes, por supuesto, pero además fenómenos como el Niño y la Niña. Es decir, no solamente que vayas a tener estos movimientos o estas grandes corrientes, ¿no? De agua, porque pensemos que así como puede llegar el huracán y obviamente es viento, es agua, es corriente, es temperaturas. Y todas esas temperaturas van a tener un impacto en la preservación de esos objetos que estén bajo el agua. Es decir, a mí me gusta mucho la arqueología marítima y subacuática porque siento que si bien ahorita te estoy platicando desde mi hat como de arqueóloga, también se combina muy bien con mi hat de conservadora. Entonces, yo, por ejemplo, cuando abordo un objeto, digamos un barco siglo XVI que está hecho de madera y normalmente esa madera está protegida con láminas de metal, que lo mismo podrían ser una aleación de cobre o una aleación de, una laminilla de bronce con a lo mejor estaño o a lo mejor pueden tener plomo. La elección de esos metales corresponde al entendimiento de quienes construyeron esos barcos para saber que iban a navegar en ciertas aguas a ciertas temperaturas y que a ciertas temperaturas hay determinados organismos que se van a alimentar de esa madera. Entonces es como pensar que todo tiene una razón, de la misma manera que lo hacemos en la arqueología terrestre. Entonces, si no hubieran sabido que esas tierras o que esas aguas, en este caso, ¿no?, iban a ser mayoritariamente frías o calientes, no se pensaría en la protección que tendría que tener el casco, ¿no? El casco de la embarcación, y por el casco me refiero a toda la estructura que da hacia el agua, ¿no? Nosotros cuando hacemos este tipo de evaluaciones, pues claro que pensamos en, si vamos a tener temporada de huracanes, pues entonces no vamos a ir en ese periodo, pero entonces vamos a ir antes y vamos a ir después. Y bueno, ustedes saben que con Natalie en Ecos Patrimoniales platicamos mucho de la gestión de riesgos incorporada a la conservación de patrimonio cultural, y yo les podría decir que en mi historia personal
eso me empujó mucho hacia ese camino. O sea, yo misma no sabía que ya estaba haciendo gestión de riesgos cuando estaba trabajando en arqueología subacuática con el INAH, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hacíamos un registro previo a la temporada de huracanes y hacíamos un registro posterior. Y entonces así podíamos ver el proceso digamos natural, pero también de deterioro o de destrucción que podían tener estas estructuras. También tendríamos que decir que muchos de estos movimientos de corrientes que son, digamos, fuera de lo común o de las corrientes a las que está acostumbrada cualquier estructura en su día a día, pues también permiten descubrir nuevos hallazgos, ¿no? Esto es importante. Por eso la comunicación con las comunidades costeras o pesqueras es tan importante, porque finalmente esas personas van a ser tus aliadas o tus enemigas. Van a ser quienes estén en el sitio, en la comunidad, van a ser quienes vivan ese espacio de manera cotidiana y quienes te van a poder decir, oiga, apareció algo ahí. Y hablando de ese tema, o sea, ya habíamos mencionado, ¿no? Que todas esta cultura material que se relaciona con estos cuerpos de agua se encuentra dentro de esta categoría, ¿no? De herencias culturales le llamamos, pero bueno, luego se categoriza como patrimonio. Y que por ende, en el caso de México, también se rige bajo ciertas normativas de protección, ¿no? Me imagino que también como lo arqueológico, y sobre todo en estos días, querida comunidad, seguramente han visto las noticias, ¿no? Claro. Pues sí existen estas extracciones que pues no son legales, pero es que eso tiene mucho que ver con esto, ¿no? De los vínculos que la institución trabaje con las comunidades, que finalmente o son tus aliados, como bien dices, o quizá no lo van a hacer. Pero cuéntanos cómo rápidamente o de la forma un poco más breve que se pueda, ¿cómo es que qué normativas protegen este tipo de elementos? Porque además, hablando por ejemplo del mar, hay un espacio donde nos encontramos ya en aguas internacionales. Así es. ¿Qué sucede en esos casos con estos elementos? Claro, pues mira, es una pregunta que abre una discusión más profunda, ¿no? Como ustedes vieron hace poco, hay países que están decidiendo salirse de la ONU, ¿no? Y entonces esto también es peligroso porque hay una normativa a nivel mundial que decreta básicamente lo que hacemos y lo que no hacemos, o más bien lo que podemos y no tenemos que hacer, ¿no? Entonces, en este sentido, sabiendo que existe la UNESCO como esta sombrilla, ¿no? Que lo mismo puede ser patrimonio espacial o patrimonio terrestre o patrimonio subacuático, ¿no? Patrimonio cultural subacuático, como dice la Carta de la UNESCO de protección de patrimonio cultural subacuático, pues te diría que es cualquier vestigio que exista encima, alrededor o debajo del agua, ¿no? Entonces, sí, el nombre confunde mucho porque uno pensaría que simplemente es lo que está debajo del agua, pero una parte importante es que protege hasta 100 años atrás del momento presente. Entonces, el Titanic, por ejemplo, mucho tiempo no estuvo protegido por esta legislación porque no se habían cumplido los 100 años que tenía debajo del agua. Entonces, por supuesto, esto permitía que los cazatesoros y que los saqueadores, obviamente en posibilidades económicas e infraestructura y tecnológicas, pudieran llegar y extraerlos y que después tú compraras estos recuerditos en eBay, ¿no? Porque todavía no estaba protegido por la ley. No fue hasta que se cumplió el primer siglo que empezó a estar bajo protección. Esto, por supuesto, es muy peligroso porque además, ¿cómo puedes, datar ciertas cosas o ciertos objetos para decir por un año o por meses entra o no entra en esta cortina de protección? Ahora, como tú bien dijiste, también en las aguas internacionales, pues es una complejidad, un poco una capa más, ¿no? Al pastel de complejidad, porque vamos a pensar en los barcos hundidos, en los pecios, que tienen restos humanos y entonces se sujetan a la legislación de cada país. Pero ¿qué pasa con aquellos que esos restos humanos son de personas que estaban en situación de esclavitud, ¿no? Y que tal vez iban de ese país origen a ese país colonizador o colonizado, ¿no? Donde iban a ser depositados. Entonces tú tienes una mezcla porque podría ser un patrimonio que está en aguas internacionales, que vino de un lugar, iba a otro lugar, pero las personas que estaban ahí y que ahora son parte de ese espacio, de ese patrimonio cultural subacuático, pues también pertenecían a otro lugar que en ese momento no era un estado libre,
¿no? Entonces esto despliega muchas, voy a decir que sí, también espacios y cosas legales que tienen que estudiarse caso por caso. Creo que eso es lo más importante, quedarnos aquí con la idea de que al final todo se tiene que ir estudiando caso por caso, igual que pasa en la arqueología terrestre. Si bien hay contextos que sí marcan, ¿no? Como bien decíamos, pues aquí tienes, si quieres meterte y hacerlo subacuático, pues tienes que aprender a bucear, pero no significa que todo se tenga que hacer desde dentro de las aguas. También hay mucha protección que se puede hacer desde otros lugares, ¿no? Desde lo terrestre. Qué interesante, porque sí, de por sí es bastante complejo entrarle al tema de los elementos o bienes culturales que tienes en el subsuelo. O sea, esto ya marca totalmente una línea bien amplia, ¿no? O sea, simplemente con el tema de aguas internacionales y derecho internacional nos estamos metiendo en un rollo. Sí. Pero fíjate que una de las preguntas que más nos hacen también es justamente cómo llegar directamente a la arqueología subacuática o marítima. Y quizás sea muy ilustrativo que también nos cuentes esto desde tu perspectiva personal. ¿Cómo llegaste, no, directamente a meterte en ese tema? O sea, a lo mejor ya traías tú que te gustaba, ¿no? Irte a la playa, por decir algo. Sí, siempre me ha gustado. ¿Qué sucede de simplemente ir a la playa a ir como investigadora directamente a investigar ese tipo de bienes culturales? ¿Cómo surgió esa chispa de los patrimonios sumergidos? Wow, esa es una pregunta bastante interesante y tal vez tenga múltiples respuestas, pero tratando de ser lo más breve posible. Sí, siempre me gustó ir a la playa. Ya. Gracias. Nos vemos en la siguiente ocasión. Vamos a la siguiente. No, perdón. Creo que sí, que siempre hubo una inquietud por el mundo acuático. Incluso cuando yo a veces me pregunto qué otra carrera me gustaría explorar, siempre pienso en, no sé, oceanografía o este tipo de cosas, con las que he tenido obviamente acercamiento a partir de dedicarme a la arqueología marítima, ¿no? Pero que yo antes no hubiera vislumbrado que esa carrera existía. Entonces, cuando empiezo mi camino en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, donde aprendí a restaurar diferentes materiales, por supuesto que siempre había un apartado muy pequeño así de, y por cierto, cuando es subacuático es otro tema. Bueno, vamos a darle vuelta a la hoja y el examen es la siguiente semana. Y entonces yo siempre como que decía... ¿no? O sea, como, y entonces, ¿qué pasa, no? Y entonces, bueno, pues eso se repitió semestre con semestre y hubo uno en el que sí, de pronto, ¿no? Tuve la oportunidad de restaurar patrimonio subacuático. Y por supuesto, no era nada atractivo porque eran estas placas que ya les conté que protegen los cascos de los barcos. Entonces, por supuesto que cuando vino esta repartición de las piezas que uno tiene que aprender a restaurar. Ahí estabas tú primera fila. Ahí estaba yo en primera fila. Yo quiero tallar láminas de plomo, y intoxicarme. Por supuesto que era chistoso porque era así como, no sé, hasta los mismos, era como, ¿y qué le vas a hacer a esas placas, no? A lo mejor otras personas tenían la oportunidad de restaurar objetos que habían venido de Santiago Tlatelolco, ¿no? Y entonces eran botones o cruces y yo sabía que era del momento de contacto y el primer colegio, ¿no? Y así, y de pronto yo veía mi placa. Y bueno, pero me enamoré de mi placa, ¿sí? Y me enamoré de mi placa porque pensé, ¿esta placa de dónde vino? O sea, ¿cuánto tiempo ha estado en el mar? ¿Y cuánto tiempo estuvo en las dunas? Porque apareció en el norte de Baja California, en una parte que se llama Guerrero Negro, y son salinas. Y entonces eso permitió que se conservara. Entonces me parecía maravilloso que eso era un viaje a otro mundo, ¿no? Más allá de lo imaginable. O sea, me parecía que venía tal vez del galeón de Manila, ¿no? Entonces me hablaba de que había cruzado más aguas de las que yo podía en ese momento siquiera imaginar. Y ahí empieza un poco, ¿no? Entonces, por supuesto que me puse a investigar yo de manera nerd o ñoña, como gustemos, y en un momento dado descubrí que existía la Subdirección de Arqueología Subacuática del INAH, ¿no? Y bueno, pensé, bueno, debe haber alguien que se encarga de la conservación aquí. Y entonces, bueno, pues me fui acercando, empecé a preguntar, ¿no? Y fue como, bueno, sí, pero es que, bueno, tú no eres arqueóloga. Y entonces dije, bueno, pues entonces sí tengo que convertirme en arqueóloga, lo haré en algún momento de mi vida. Y bueno, lo más importante,
tienes que aprender a bucear, ¿no? Entonces, para mí esto siempre es lindo contarlo porque si bien me hubiera encantado nacer en una costa y entonces irme a nadar todos los fines de semana, pues no, la verdad es que crecí en beautiful Mexico City y entonces soy de México Tenochtitlan. Había un lago. Bueno, Había un lago, claro, había un lago. No estábamos tan alejados. No estábamos tan alejados, pero claro, me preguntan dónde aprendiste a bucear y pues yo digo en una alberca. ¿No? Y entonces, bueno, pues me metí a cursos de buceo científico, porque para esto es importante decir que hay muchos tipos de buceo. Hay buceo científico, buceo recreacional, buceo turístico, buceo industrial, ¿no? Y entonces, bueno, yo sabía que necesitaba el científico porque iba a ser una metodología, iba a ser mi manera, una herramienta más en mi estuche, ¿no? Para poder acercarme a hacer eso que yo quería hacer. Y bueno, de ahí formé parte del equipo de buceo científico de la UNAM. Y bueno, una vez que obtuve mis certificaciones, pues dije, ya puedo empezar a echar burbujas. Empecé a colaborar con la Subdirección de Arqueología Subacuática, todavía siendo estudiante de la Escuela de Restauración. Y bueno, para mí mi camino ya estaba muy marcado, ¿no? En cuanto me di cuenta que me gustaban mucho los materiales arqueológicos, especialmente los materiales metálicos, porque el proceso de corrosión me parecía maravilloso y químicamente mágico, y al mismo tiempo que podía trabajar con pecios, pues fue como de aquí soy. Y de ahí empecé a buscar el camino para poder especializarme y eventualmente pues poderme ir a hacer una maestría con una beca del entonces CONACYT, ¿no? Sí, por eso digo del entonces, ya no voy a decir de hace cuántos años, pero bueno, pude estudiar arqueología marítima. Y ahí fue donde aprendí toda esta diferencia, ¿no? Y como que no solamente se dedicaba a lo que estuviera debajo del cuerpo de agua, ¿no? O de la línea que podemos dibujar a lo mejor entre el agua y lo que no es agua, sino también la cultura que existe alrededor. Y no solamente la cultura material, sino también la cultura intangible, ¿no? También todas las prácticas, todas las el saber hacer, también todas las tradiciones, y esto que yo les contaba, ¿no? De entender también la legislación. Porque como yo lo estudié en Inglaterra, pues pude aprender, digamos, de esos casos de estudio, y sobre todo de entender, como les ponía el ejemplo de estos barcos que de pronto traían personas en situación de esclavitud, ¿no? Que a lo mejor para mi contexto latinoamericano y mexicano iba a ser como más alejado, pero en ese contexto europeo no. Incluso también te diría de los pecios de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, también es una cuestión como muy distante, digamos, hasta cierto punto de lo que podía ser mi contexto mexicano, pero ya estando allá y atreviéndome a preguntar e investigar de ahí, pues también me sorprendió mucho, por ejemplo, que los restos humanos, ¿no? Que pertenecen a estos barcos de estas dos guerras estas personas son consideradas héroes de guerra y son considerados memoriales. Y entonces la aproximación y la conservación a ellos es muy distinta, más aún en otra capa de dificultad, ¿no? O de complejidad, es que muchas de estas tienen bombas sin haber sido explotadas. Entonces, no solamente te estás metiendo en un terreno de la historia reciente, como tú venías diciendo, sino también de que tienes restos humanos que tienen que ser tratados como héroes de guerra, pero también tienes bombas que siguen siendo un peligro para la población actual, para la futura si no se hace nada, y seguramente muchas de ellas tendrán este deterioro que nadie sabe para dónde va, porque nunca, o sea, no ha pasado suficiente tiempo como para saber cómo se deterioran en estas condiciones, pero enfrentando cambio climático, ¿no? Entonces creo que todas estas capas de complejidad a mí me parecieron fascinantes y seguramente pues encajó mucho con mi personalidad de entender como cosas de diferentes perspectivas, y pues ahí fue donde yo dije, sí, esto es lo mío. Ok, suena desde la parte, ¿no?, institucional, que tiene que gestionar el proyecto de investigación, pues es que sí tienes que tomar en cuenta todos estos factores, que también la arqueología tradicional, ¿no?, que hace estas excavaciones o en superficie terrestre, pues también deberíamos pensar en muchos más factores que el solo sitio, la excavación. Está la cuestión con las comunidades, ¿no?, que mencionabas hace un momento.
Pero volviendo al tema de la gestión de los proyectos, Mitzi, yo quiero preguntarte, porque nos empezaste a comentar también esta cuestión, ¿no? Del trabajo de conservación, de intervención, de restauración de estos elementos materiales. Quisiera preguntarte cómo se hace eso, porque yo lo pienso desde esta situación en la que algo que está sumergido, ¿no? Sea metal, sea de madera, si es que, o sea, cerámica, cuando lo sacas, lo extraes, le cambias totalmente el ambiente, ¿no? Y es que el ambiente acuático, pues sí, conserva muchos elementos por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo se maneja esto en los laboratorios de restauración? Pero además, me gustaría que nos comentaras ¿cómo es el equipo o qué equipo necesita contemplar a alguien que va a hacer este tipo de arqueología subacuática? Claro. Uy, pregunta muy profunda. Pues mira, primero te diría que la complejidad radica en los fondos económicos, ¿no? Para empezar. Dinero, dinero. Exactamente. Lo que Mitzi quiere decir es que bucear es caro. Sí. Que alguien vivir es caro. Vivir es caro. Alguien muy sabiamente en un episodio nos había comentado, hacer arqueología es cara. La arqueología es cara. Hacer arqueología subacuática es más cara todavía. Creo que es más. Sí, es más cara todavía. Y de hecho, bueno, por eso la tendencia, igual que en tierra, que es ya no excavar, sino poder hacer toda la prospección con sensores, con georradares, con tal, es la misma vaina en subacuático. O sea, lo que se busca es ya no tener que hacer una excavación porque justamente es insostenible. ¿Sí? Pero también está la otra parte, la extracción, como tú me preguntabas, ¿no? Digamos, el encontrar, por decir algo, un cañón del siglo XVI, pues bueno, en mi experiencia te puedo decir, bueno, ya va a estar cubierto por una serie de organismos marinos que han encontrado en eso su hogar. No solamente van a ser corales o coral de fuego o coral árbol o no, sino también va a haber todo un ecosistema mayor, ¿no? Y entonces sacarlo es destruir ese ecosistema. Entonces siempre tienes que ponderar. Lo que implica meterte en otro tipo de norma, ¿no? Exactamente. Porque estás haciendo daño a un ecosistema natural, ¿no? Que podría ser una reserva natural. Exactamente. Y mucha de mi experiencia ha sido tener que hacer esas negociaciones. O sea, tanto el tener que trabajar con diferentes instituciones, tanto aquí en México como en Reino Unido, que se dedicaban a esta parte como solamente natural. O sea, romper un poco esta barrera entre el patrimonio natural y patrimonio cultural y decir, bueno, en realidad es un patrimonio mixto, que bueno, como ustedes saben, así también lo maneja la UNESCO. Biosocial. ¿No? Pero bueno, en realidad, y bueno, esto es algo de lo que trabajamos mucho en ecos patrimoniales, pues tratar de decir, pues son herencias y ya, ¿no? No le pongas una etiqueta mayor, tiene mucha más profundidad que solamente lo que se ve o lo que se toca, ¿no? Es toda la experiencia sensorial, toda la experiencia estética. Entonces, por supuesto que cuando tú estás buceando, no solamente es la temperatura del agua, es la corriente, son los organismos que van pasando, son el objeto que tienes enfrente de ti, es tu flotabilidad, que estés en un estado mental que te permita dedicarte a hacer lo que vas a hacer y no estar pensando si se te está acabando o no se está acabando el aire en el tanque. Y eso obviamente lleva práctica, ¿no? Y lleva práctica, es un entrenamiento que sí, el buceo es considerado una actividad de riesgo controlado, pues es de riesgo, ¿no? Pero como lo sería cualquier otro deporte, vamos a decir, como una escalada, ¿no? Pues sabes que estás asumiendo que hay un riesgo, pero te vas a preparar para minimizarlos, ¿no? Entonces, extraer los objetos, regresando a este bonito ejemplo de un cañón siglo XVI, pues además de la destrucción de este ecosistema, sería, bueno, después el proceso de desalinización, como nosotros le llamamos ya, ahora sí que con mi hat de conservadora, que es extraer todas las sales que tienen su estructura ya ese objeto metálico. Y ese es un proceso de larga duración en países que no tienen esa tecnología y es un proceso de un poco más corta duración en países que sí tienen esa tecnología. Sin embargo, es de alto impacto ecológico y alto impacto económico. Entonces, no solamente es que tengas la infraestructura de personal que tiene el conocimiento para hacerlo, sino también que tengas el espacio para alojar después este cañón. Entonces, eso es algo importante porque
creo que a veces la parte de la restauración y de la sensibilidad de entender que es una responsabilidad a largo plazo. No es solamente lo reparo o lo restauro y ya lo dejo y se ve muy bonito y así va a perdurar, ¿no? El mantenimiento es algo que hacemos todos los días y entonces heredar este cañón así es, bueno, vas a tener un museo entonces, ¿o en dónde lo vas a tener? Vas a tener que tener control de humedad, de temperatura, de luz. ¿Alguien lo va a visitar? Si nadie lo visita, entonces ¿cuál es el punto de extraerlo? Y no solamente puede ser por extraerlo, ¿no? O por venderlo, porque en ese caso pues estaríamos cayendo en otro tipo de actividad como sería el coleccionismo, a lo mejor de manera ilícita, ¿no? Entonces, parte de mi experiencia justamente en Inglaterra, cuando hice esta maestría, fue buscar este puente entre conservación y arqueología. Y entonces me parece que fue una oportunidad única porque pude hacer... bueno, hay un museo que se llama el Museo Mary Rose, que les invito a que lo busquen. Y el Museo Mary Rose justamente es un barco medieval que encontraron en los 80s y que extrajeron completamente de las aguas del Solent. El Solent es este pedazo de mar que queda entre lo que es la parte sur de Inglaterra y ya la Europa continental hacia Francia. Y entonces en una de estas guerras que tuvo Enrique VIII, justamente contra los franceses, ¿no? Se hunde su barco favorito, el Mary Rose, ¿no? Se llama el Mary Rose porque así se llamaba su hermana favorita Mary, y Rose por la rosa Tudor. Entonces, cuando se hunde el Mary Rose, pues giran cabezas porque pues él dice, ¿cómo es posible que perdieron mi barco favorito? Y desde entonces se hizo, o sea, hay el registro histórico de que se hizo el trabajo de salvamento. Trató de recuperarse todo lo que estaba en el Mary Rose, sin embargo, obviamente el casco del barco quedó sumergido. Y no fue hasta los 80s que se pudo recuperar, y es de estos hitos en la historia de la arqueología subacuática o marítima, porque gracias a eso se fundaron instituciones que marcaron directrices que todavía hoy nos marcan. Por eso yo sabía que tenía que ir ahí a estudiar, ¿no? Entonces, cuando se extrae en los 80s, se empieza todo este proceso de desecado y, como ya les comenté, de sustitución de agua salada por agua dulce, después de esta agua dulce que ocupa esa estructura de la madera por materiales compatibles con la madera, para que cuando tú ya saques la madera, esa esponja no se contraiga y no se comprima, ¿no? Pero además piensen que ya no es el objeto, tu universo ya no es el objeto, ya no es el microuniverso, ¿no? Tu objeto es un barco, ¿no? De eslora y de unas dimensiones que, bueno, ya no importa si se contrae 1 centímetro, no, esa cosa se te va a caer encima, ¿no? Entonces, cuando se hace todo este proceso y yo tengo oportunidad de visitarlo por primera vez, por ahí creo que del 2013, estaban apenas empezando el desecado. Imagínense, desde los 80, o sea, llevaba 30 años en proceso de conservación. Y el restaurador, el arqueólogo que había llevado parte de ese proceso, que ahora estaba en la University of Southampton, donde hice yo mi maestría, había estado siguiendo todo el proceso del desecado, y entonces el conservador, que también había estado involucrado, era quien estaba a cargo todavía de ese último proceso de secado. Y me acuerdo que cuando hice mi tesis de maestría, justo les dije como, bueno, ¿ustedes qué opinan, no? O sea, ahora 30 años de distancia, y fue así de, no, pues no es rentable, ¿no? No lo hubiéramos sacado. No es rentable, sí, no. O sea, ni siquiera para el Reino Unido es rentable. Entonces, bueno, para nosotros tampoco. ¿No? No, ya lo creo. O sea, estás hablando de que necesitas personal que esté ahí monitoreando todo el proceso, ¿no? Justamente. Y entonces, bueno, es muy divertido esto en el sentido irónico, porque justamente quienes pueden comprometerse a ese proceso de larga duración, ¿no? Robert Grenier, que fue un arqueólogo que fue parte esencial de la Carta de la Convención de Protección del Patrimonio Subacuático, decía, es que esta convención es un regalo del cielo para el patrimonio subacuático, ¿no? Porque justamente lo que aboga es por la preservación in situ, es decir, dejemos las cosas donde están, ¿no? Lleva mucho menos impacto ambiental, económico, a nivel de infraestructura, mantenerlo ahí, que tratar de sacarlo y revertir el paso del tiempo, o revertir el daño, o revertir el deterioro,
Entonces, bueno, en esto que tú me preguntabas, pues bueno, claro que ya para ahí del 2018 empezó el desecado y tuve la oportunidad de vivir el proceso de cómo empezó el desecado. Y entonces, pues ese museo era una gran vitrina. Y tuvieron que ir quitándole poco a poco los vidrios, ¿no? Hasta que, bueno, hoy les invito a que vayan. Tú estás respirando el mismo aire que el barco Tudor, ¿no? Y bueno, por supuesto es impresionante, pero solo ellos pueden y ni siquiera ellos, ¿no? Y bueno, pues pensemos también en que cuando se salieron de la Unión Europea y todo esto, pues perdieron fondos de la Unión Europea. Es decir, no es sostenible a nivel económico y eso es una parte bien importante. O sea, la conservación de patrimonio, la gestión de patrimonio y obviamente la arqueología y la arqueología subacuática van a ir de la mano con los intereses económicos. Entonces, pues por supuesto que ya no hay fondos para poder preservar esto. Entonces, mi tesis fue encaminada hacia preservar todo dentro del agua. Sí. Que fíjate que me quedo pensando, ¿no? También en esto que decías, bueno, este fue un caso casi excepcional, podríamos decir, ¿no? Porque también históricamente tiene un peso y por supuesto, como dices, responde a ciertos intereses también económicos, políticos y académicos. La arqueología se rige. En México no es la excepción también con esto. Pero me llama la atención y retomo un punto de algo que mencionamos hace un momento de las comunidades, ¿no? Que se vinculan todavía con los cuerpos de agua que contienen muchos de estos elementos culturales. En el caso de México, Mitzi, el problema de la extracción ilegal de estos elementos sí es algo grave o cómo es la situación actual, porque luego bueno, yo no vengo de una comunidad costera, pero sí más o menos cercana allá en Yucatán. El caso es que siempre luego se cuenta, sobre todo estas poblaciones de pescadores, sobre que pues los barcos y que los tesoros, ya sabes, ¿no? Que la olla de oro, pues ya vemos, ¿no? Ahí es el cofre. Acá es el cofre del tesoro. Tesoro, sí, y luego pues como que hay quizá este pensamiento de que pues bueno, si exploramos y lo sacamos, pues ya el tesoro tal cual es nuestro. ¿Cómo está la situación? Ay, mira, pues justamente esta idea del cofre del tesoro no ayudó nada a Piratas del Caribe. ¿No? Y bueno, esta idea de los reales de plata, ¿no? Y pensar que vamos a encontrar eso, pues no, en realidad, y a mí me gusta siempre decirlo así de manera muy clara y muy honesta, el tesoro es la información que obtenemos, ¿no? El tesoro para mí en ese momento fue esa lámina de plomo, que si tú la veías sin contexto, pues no te decía nada, pero al saber que vino desde Filipinas y que fue un intercambio comercial y una ruta marítima tan importante como las rutas de seda en Asia y todo esto, pues ahí está la riqueza, ahí es donde radica. Entonces, cuando tú me dices, bueno, ¿cómo estamos en el estado de la cuestión en México? Pues claro que es complicado, ¿no? Por supuesto que no solamente nos enfrentamos a piratería, o actividades de extracción de objetos, sino también al narcotráfico, ¿no? Y esto es una situación que así como platicábamos tras bambalinas que dificulta mucho el trabajo arqueológico hoy en día, pues también lo hace en agua, porque normalmente hay rutas de comercio de drogas, ¿no? En agua, sobre las cuales puede existir debajo un pecio. Y entonces, por supuesto que cuando se hacen estos proyectos también hay que considerar ese factor, ¿no? Que lo mismo hay que considerar que puede entrar un huracán y que a lo mejor ahorita entraron, no sé, unas lluvias atípicas y entonces hay que replantear la jornada completa de trabajo porque, pues, por supuesto no se puede bucear en ciertas condiciones, no debería ser la práctica, ¿no? Por cuestiones de riesgo, minimizar el riesgo, pues también puede ser que aparezcan, ¿no? Objetos sumergidos que alguien dejó ahí y alguien va a recoger porque son mercancías y esas mercancías pues tienen un dueño. Entonces también no queremos estar en medio de ese territorio, ¿no? Entonces sí, desafortunadamente hay mucha extracción de patrimonio de este tipo, como lo hay obviamente del terrestre y como lo hay del saqueo de tumbas, ¿no? Pero a nivel subacuático se vuelve más complejo porque justamente no es que haya un custodio de lina en todas las zonas arqueológicas, ¿verdad? Entonces no lo va a haber en cualquier zona arqueológica sumergida.
¿no? Y muchas veces sí, bueno, hay historias de terror donde, por supuesto, a lo mejor un pescador encontró algo, se le hizo muy fácil vender ese algo y después, pues, ese pescador desapareció, ¿no? Y justamente tiene que ver, pues, porque estas redes, ¿no? De marítimas que siguen siendo tan importantes hoy, pero a lo mejor, como tú bien dices, se escucha solo el mito, solo la leyenda, pues sigue habiendo muchas personas que sí se dedican a esto y de manera, obviamente, no solamente ilegal, sino que además dentro de esta idea como muy, ¿cómo decirte? Como muy de aventura, ¿no? Como muy de vamos a ver qué encontramos y no importa que destruyamos un sitio arqueológico, que destruyamos un coral que llevó tantos años en crecer. O sea, no existe esta sensibilidad tal vez, ¿no? Entonces parte del trabajo, por supuesto, es trabajar con estas comunidades y bueno, sobre todo decirles, ustedes son los que viven aquí, ustedes son los que pueden ser los mayores aliados en la conservación de este mismo espacio, ¿no? Como lo concebimos hoy. Sí, eso me recuerda en algún otro momento conversando con otras amistades, que ojalá también se den una vuelta por aquí, Pamela Lara, que también se ha dedicado Saludos. a arqueología subacuática, nos platicaba de casos que a lo mejor no necesariamente tiene que ver con la costa, sino con otros cuerpos de agua. Sí. Entonces en lagunas, sobre todo, ¿no? Pues de repente se meten y pues empiezan a sacar cosas, o en cenotes. Exactamente. Que también sabemos en el Gran Mayab, en la gran península de Mayab, pues hay una gran tradición de ofrendas sumergidas. Entonces, eso sin contar, ¿no? Todo lo que nos cuentan, sin contar debidamente lo que son los detalles de conservación, ¿no? O sea, sacas y muchas de las historias que nos decía Pamela, y seguramente tú podrás contarnos un poquito más, pues es que sacaban eso y en cuestión de unas semanas o unos meses, pues eso se te hacía polvo, ¿no? Bueno, se te hacía como una masa acuosa. O sea, se deshace en la mano, básicamente, porque no le están dando este tratamiento. Sí, totalmente. Y de hecho, creo que tuve el gusto de coincidir con ella, con mira. Pamela, un ratito en la subdirección. Entonces, saludos. Saludos, Pam. Saludos, Pam. Y sí, justamente, o sea, el gran problema es que, mira, a mí me gusta también mucho hacer esta analogía, ¿no? Respecto a los objetos y tal vez nosotros, las personas. De la misma manera que te acostumbras a estar en un lugar oscuro y de pronto sales y está el sol y te quedas ciego y entonces te molesta, o que tienes frío y sales a un lugar con calor y te afecta todo eso, lo mismo pasa con los objetos. Entonces el cambio tiene que ser paulatino, igual que con nosotros. Tiene que ser gradual. Y muchas veces lo que pasa es que se extraen estos objetos sin control y, por supuesto, se ven muy estables y uno pensaría, no le pasa nada. No va a pasar nada, ¿no? Por Dios. Es metal. Es metal, ¿qué le puede pasar? Y bueno, tristemente es mucho de lo que ha sucedido con mucho patrimonio, al menos en México, ¿no? Desde el punto de vista de que se extrajo por X o por Y razón y se dejó secar al aire libre sin control, sin monitoreo. Y bueno, después se convierte en patrimonio incómodo. Es decir, no lo puedo regresar al mar, ¿no? Sobre todo pasa mucho cuando se hace el dragado, es decir, la limpieza de los puertos, sobre todo de todos estos grandes puertos industriales como Veracruz, como Campeche, como Tamaulipas, Tampico, no sé, lugares así que por supuesto que tiene que entrar y salir estos barcos. Pensemos lo que podría suceder en el de Panamá si no lo dragaran, se taparía, ¿no? Como ha sucedido en algunos momentos. Pero entonces se mete esta gran como tenedor, ¿no? Vamos a decir, se hace un arrastre y después, salió algo, ¿no? Y es como, y ya lo dejan por ahí y entonces explota, ¿no? Y bueno, tristemente me ha tocado ver ese proceso, ¿no? Hecho por las instituciones, donde de pronto estos objetos, pues bueno, se volvieron, como bien dije, incómodos. Entonces están ahí recordándote que tienes que hacer algo, pero no sabes qué. Pero ya no tienes el área de restauración porque decidiste invertir en otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, cuando eso sucede, pues simplemente te queda llorarles y prenderles una velita y esperar que no desaparezcan mientras te toca tu gestión. Pero fuera de eso no hay más que hacer, ¿no? Y entonces sí, justamente estos objetos requerirían todo ese compromiso, ¿no? No solamente de la institución que está en este momento o de la persona que esté a cargo en este momento. Debería ser algo que realmente se tomara tan en serio y tan en consideración que tendría que ser un compromiso de toda la vida, ¿no? A largo plazo. Entonces, si pensamos ahora otra vez en preservar todo in situ,
Bueno, pues seguramente ustedes se han preguntado, ¿y cómo eso? ¿No? O sea, ¿cómo mantienes las cosas abajo del agua? Y bueno, sí, hay diferentes técnicas, hay diferentes estrategias que se han ido estudiando de acuerdo a los contextos. No se conserva, digamos, lo mismo algo en aguas calientes que en aguas heladas, ¿no? La temperatura influye a su vez en la calidad del agua, ¿no? Si son aguas contaminadas, si no son aguas contaminadas. Por ejemplo, si esa agua es más ácida o más básica, si esa agua está más caliente va a favorecer ciertos procesos de corrosión a que si está más fría, pero también va a impactar mucho, y aquí por eso creo que es que me encanta tanto, con la física, ¿no? Y las leyes de gases. Entonces, si nosotros más o menos tratamos de desempolvar ahí, de qué se Química trataba. De quinto grado de prepa. Sí, y física, pues bueno, los gases se van a comportar de formas diferentes a diferentes temperaturas y diferentes presiones. Entonces, por ejemplo, los barcos que están en el Mar Negro, por ejemplo, a temperaturas muy bajas y además a profundidades, no sé, más de 1 kilómetro de profundidad, pues por supuesto que van a estar en condiciones muy distintas a las del Caribe mexicano, ¿no? Y entonces, ¿en qué impacta esto? Bueno, pues yo les podría decir desde mi experiencia que cuando tuve oportunidad justamente de ver este tipo de materiales en el Mar Negro, es impresionante porque pareciera que se hundió ayer. Y entonces la madera no se está deteriorando justamente porque a esa profundidad y a esas temperaturas no entra ya la luz. Y al no entrar la luz y no haber esa temperatura y no haber esa cantidad de oxígeno, lo que nosotros llamamos diferentes gradientes de oxígeno conforme vamos bajando en esa columna de agua, ¿no? Pues no se deteriora porque no hay microorganismo que viva ahí. Entonces no se come la celulosa ni la lignina de las maderas. Entonces el barco está prístino, ¿no? Por supuesto, si nosotros lo sacáramos y empezáramos a hacer este proceso, se disgregaría ante nuestros ojos. Entonces, la única manera de preservarlo es mantenerlo en donde está, in situ, ¿no? Pero bueno, claro, también luego tienes el otro caso. A lo mejor alguien se metió a bucear a un cenote y encontró algo y se le pareció pues muy fácil ya llevárselo. Entonces, bueno, sí tenemos estrategias para actuar de manera distinta, sobre todo cuando son objetos que si no se retiraran, seguramente terminarían perdiéndose, ¿no? Entonces eso lo mismo pueden ser monedas o municiones, ¿no? O puede ser una botella, un objeto de vidrio, pueden ser este tipo de objetos que por supuesto también nos encontramos en nuestro quehacer y que ahí es como, bueno, corre más riesgo quedándose in situ que llevándomelo a una institución, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí va otra vez depender mucho del contexto y obviamente de la toma de decisiones en ese momento de acuerdo a esos recursos. Oye, Mitzi, ¿nos puedes contar rápidamente algún caso específico? O sea, porque ya nos dijiste, bueno, que te fuiste a estudiar a otras aguas, literalmente. Sí. Pero aquí sí, de Inglaterra, el Mar Negro, México. Pero en México, ¿qué te ha tocado hacer o qué te ha tocado ver, trabajar, conservar? ¿Nos puedes contar un ejemplo? Claro que sí. Bueno, ya les platiqué de mis bonitas placas de plomo, muy preciosas ellas. Creo que nunca verán la exposición una exposición porque tal vez estéticamente no. Las placas del Galeón de Manila. Pero bueno, vamos a agarrar esto como coyuntura. Ustedes acaban de visitar esta exposición en San Ildefonso, ¿no? Justamente del Galeón de Manila. Y creo que es una muy bonita conexión porque justamente ahí se está exponiendo un pequeño incensario en forma de león o perro fo que justamente se asocian con la buena fortuna, ¿no? Si nosotros pensamos en incluso cualquier restaurante oriental, los tienen en la entrada, ¿no? Son esos. Son justamente esos, sí. Y es el femenino y el masculino, y entonces el femenino tiene a su cría y el masculino tiene el orbe, ¿no? El planeta. Entonces, cuando aparece que ahorita está en exhibición y que les invito a que vayan a visitarlo, justamente viene de este contexto de haber estado sumergido y después ante la corriente quedar en las dunas, ¿no? Y entonces eso permitió que se generara esta, vamos a decir, como reacción entre el entorno y el metal constitutivo, que era bronce, y entonces se protegió.
¿no? Y es lo que hablábamos de estos procesos de larga duración. O sea, el objeto se acostumbra a vivir, vamos a decir de una manera, en estas condiciones. Entonces, cuando se encontró por parte de la Subdirección de Arqueología Subacuática, pues yo tuve la fortuna de estar todavía en la Escuela de Restauración y entonces de ser la persona que tenía la oportunidad de estudiar este objeto, pues ahora sí que así, ¿no? En mis manos. Y entonces, bueno, pues sí, efectivamente vimos que había desarrollado esta capa, digamos, como de protección entre su entorno, las sales, ¿no? Y eso es algo muy importante, regresando a lo que platicábamos del entorno. Así como ustedes estudian sedimentos y pueden ver que esto tiene a lo mejor más arcillas o menos arcillas o la calidad del suelo, pues nosotros también lo vemos en arqueología subacuática. Entonces vemos si tiene más silicatos, más carbonatos, y entonces esto permite que los materiales se mantengan o no. Y en este caso, pues afortunadamente se pudo mantener y bueno, pues hoy que está en exposición es muy satisfactorio poderlo ver, pero también porque cuando yo me enfrenté a ese objeto, creo que atravesé por esta especie de cuestionamiento acerca del papel que tenemos también al tomar estas decisiones sobre qué huella deja sobre el objeto al ser restaurado. Y entonces yo podría tal vez haberlo, vamos a decir, como dejado brillante, como un objeto que hubiera estado siempre en el exterior y en cambio decidí dejarle ciertas conchitas, por ejemplo, ¿no? Marinas, que justamente cuando tú lo ves hoy dices, claro, viene del fondo del mar, porque somos eso, somos seres sensoriales, ¿no? Que necesitamos ver estas evidencias para sentir que ese objeto nos cuenta esa historia de que estuvo sumergida, y si no sería cualquier otro leoncito que estuvo en cualquier lado, pero no que viene del fondo del mar. Yo sé que es muy complicado, pero y sucede igual que en arqueología en general. Si tuvieras que elegir un hallazgo o un bien cultural que hayas trabajado en toda tu carrera profesional como favorito, ¿cuál sería? No, eso está muy duro. Uno no tiene hijos favoritos. Bueno, pero este que nos dices entra en la lista. Pero las placas, claro, las placas son, sí, exactamente. ¿Me entendiste? Sí, bueno, sin duda sí, las placas, ¿no? Así le vamos a poner al episodio. Las placas, ¿verdad? Las placas cambiaron mi vida. Las placas cambiaron mi vida. Las placas de plomo cambiaron mi vida. Sí, exactamente. Creo que sí, este león fo, que les digo, o perrito fo, pero también objetos más grandes. O sea, como te platicaba, a lo mejor cuando yo hice esta transición entre ser restauradora, conservadora y después convertirme en arqueóloga, y bueno, arqueóloga marítima o subacuática, para mí lo que creció fue el cosmos, para mí lo que creció fue el universo. Entonces ya no solamente era entender el objeto desde tal vez la escama o tal vez el microscopio, sino también entenderlo en su contexto, ¿no? Desde poder entender ahora el impacto que tiene el calentamiento global sobre ese objeto que yo pienso restaurar, cosa que antes tal vez no me hubiera cuestionado, ¿no? Entonces sí, me parece que entra evidentemente el perrito fo, entran obviamente las placas, ¿no? Pero bueno, también he tenido la fortuna de restaurar otros objetos que todos ocupan un espacio muy cercano en mi corazón. Te diría que un incensario maya de Riobec, ese también, ahí se los vamos a dejar de tarea. Hace poquito lo expusieron en el Museo Nacional de Antropología. Estuvo ahí en Antropología y esa fue la primera pieza que restauramos. O sea, bueno, al menos yo fue la primera que toqué. Mucha responsabilidad, por supuesto, pero verla de pronto como la figura de la exposición en Antropología fue como ya. Qué orgullosa estoy de mi hijo. Estoy muy orgullosa. Soy una mamá orgullosa. Soy una mamá orgullosa. Entonces sí, pero tengo muchos hijos predilectos. Afortunadamente. Pues Mitzi, ya estamos llegando. Ay, lamentablemente, ¿no? Pero yo creo que podemos traer de vuelta porque traes muchos temas. Ay, sí, ya pero sé. hay uno que has mencionado a lo largo también de este episodio que tiene que ver con estos temas de herencias, de conservación, también esta parte, ¿no? De cómo comunicamos el trabajo que hay tras esos objetos en exposiciones o en publicaciones. Yo creo que hay que insistir mucho en esa parte y comunicarla. Por ahí tienes un proyecto que nosotros conocemos y por si ustedes, querida comunidad de Libreta Negra MX, todavía no conocen esta magnífica iniciativa de ecos patrimoniales, pues
después de que Mitzi nos cuente de qué va este proyecto, vayan, búsquenlo y apóyenlo. Muchas gracias. Bueno, pues sí, mira, creo que Ecos Patrimoniales es un espacio, bueno, no creo, estoy segura que es un espacio de apertura, de discusión, de conversación, de comunidad, donde básicamente nos gusta hablar sobre todo lo que tiene que ver con las herencias culturales, naturales, mixtas, humanas, sabores, olores, ¿no? Y lo hacemos Natalie y yo, una gran amiga y gran colega a quien respeto y admiro mucho, con esta intención de compartir lo que nos apasiona de una manera pues muy tranquila, guapachosa y tropical, porque ella es boricua. Y Huepa, exactamente. Y le agrega mucho sabor siempre. Me encanta cómo habla. Y me encanta porque luego me dice, ay, mi abuelita en paz descanse decía como, es que tu amiga la mexicana canta, ¿no? Y entonces al revés en mi familia es como, ay, Natalie, ¿no? Entonces, bueno, anyway. Pero la parte divertida de esto es que justamente nos permite conocer muchas personas como ustedes, ¿no? Y generar estos espacios y estos nexos donde nos damos cuenta que desde otra trinchera podemos seguir abriendo espacio a eso que importa, a eso que valoramos y que está cerca de nuestro corazón. Y Ecos Patrimoniales es eso, es un proyecto que nace desde la inquietud de comunicar por qué la gestión de riesgos en patrimonio es tan importante, habiendo Natalie vivido el huracán María y yo los sismos del 2017. Y entonces desde nuestra práctica, cómo poder decir que no nos vuelva a pasar, ¿no? Que no nos vuelva a pasar, no solamente a nosotras como arqueólogas o restauradoras, conservadoras, gestoras de patrimonio, sino a las personas. Que no nos vuelva a pasar lo mismo, que no estén en riesgo nuestras identidades, nuestras herencias culturales. Entonces, pues eso es Ecos Patrimoniales. Ahorita estamos también celebrando ya nuestros 5 años. Entonces, exactamente, no hay quinto malo. Y bueno, pues nada, les invito a que nos escuchen. ¿Pero dónde lo pueden escuchar? Ah, claro, en su plataforma favorita. Tenemos Spotify, Apple Podcast, también estamos en YouTube y bueno, pues por supuesto que estamos en Instagram y en Facebook y nos pueden encontrar como Ecos Patrimoniales. Pues ahí está, por si se quedaron también preguntas con este tema súper interesante y complejo que hay detrás, ¿no? Del trabajo de la arqueología marítima, subacuática. Pues ya saben que también ahí pueden hacerle llegar sus preguntas. Sí. A Mitzi, que su experiencia pues es muy vasta y gracias por venir a compartirla en este espacio La Hoja Suelta. Sí, pues sin duda, ahora sí ya lo escucharon, seguramente pues les quedan un montón de dudas o comentarios, hay mucho más que hablar, ¿no? En México es como una corriente arqueológica, pues yo diría que o sea, ya existía, pero pues está creciendo cada vez más y pues de repente escuchamos o leemos y nos encontramos más libros, artículos, afortunadamente es algo muy muy interesante y pues sí, de repente nos llama, ¿no? Sí, los piratas del Caribe, dice, hay algo que está ahí en debajo del agua o que se relaciona con el agua, como lo pudieron ver. Yo me había quedado como que lo más complicado era excavar con las olas, pero ya vi que no. Entonces sí. Ustedes ya lo aprendieron también. Sin duda, pues al final también les invitamos a que compartan este episodio para que llegue a mucha más gente, que nos apoyen también en nuestros canales de donativos. Estamos en Patreon, en PayPal y por supuesto pues que dejen su like, su comentario y todas esas cosas que sirven aquí en redes sociales. Pues nos despedimos esta ocasión, no sin antes decirles que cultivamos memorias. Nos vemos la siguiente vez con otro gran tema. Gracias. Imagina un lugar donde la historia y la arqueología de México se convierten en souvenirs especiales. Eso es Famosísima. En Famosísima encontrarás objetos únicos inspirados en las culturas originarias de México. ¿Quieres llevar tu pieza arqueológica favorita contigo? Con Famosísima puedes llevarla y lucirla donde quieras con la colección de pines, stickers, libretas, llaveros, calcetines, tazas y vasos, todo con diseño contemporáneo y divertido. Visita el sitio web famosísima.mx. Consigue tus souvenirs en puntos de venta. Museo Nacional de Antropología, el Museo de Antropología de Jalapa, el Museo Anahuacalli y en Combini. Famosísima, arqueología y cultura en la palma de tu mano.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches por si no nos vemos. Seguimos cultivando memorias en la hoja suelta. No olviden compartir este podcast para generar más conversaciones. Deja un comentario o like para conectar contigo. Califícanos en esta plataforma. La hoja suelta es una producción de Libreta Negra MX. Wendy Osorio y Omar Espinosa. Síguenos en redes sociales. Cultivamos memorias.